Si nosotros estamos considerando el reentender, recomprender y reinterpretar la realidad a partir de un nuevo modelo y paradigma en relación a la organización del pensamiento, del conocimiento, del saber y por supuesto del hombre en su interrelación con el mundo, tenemos que tener muy en claro que estos tres tiempos mínimos, por lo menos, se van a ir articulando con los tres principios fundamentales que estableciera Edgar Morin en un momento dado y que nos van a relanzar en todo momento en la búsqueda de un nuevo armado epistemológico y una nueva relación en cuanto a nuestra estadía en el mundo. Entonces, si nosotros pautamos primero la idea de reentender, nos vemos llevados a no solo tratar de entender lo que entendemos, sino reentenderlo en su profundidad, reconociendo por tanto la existencia de campos o de articulaciones del orden ontológico que van desplegando posibilidades de lectura en cuanto al mundo y nuestra situación para con el mismo. Nos pueden llevar desde las lecturas de un dualismo metafísico en la separación de sustancias o un monismo biologicista, donde solamente aquello específico del orden de la materialidad tiene pertinencia, un monismo de doble aspecto, una condición donde existe solo una realidad en la persona, no existen múltiples y diversas maneras de relacionarse y por tanto lógicas que soportan ciertas cuestiones de la dimensionalidad, ¿no? Y que por supuesto son unívocas correspondientes a ciertas cuestiones específicas del orden neurobiológico, o un pluralismo ontológico que es mucho más cercano a los planteamientos de Morin, donde se pueden encontrar múltiples realidades y para ellas se requieren también múltiples enfoques teóricos que van a irse organizando de manera superior por encima de aquel postulado de orden empirista que ha venido primando los últimos años, ya bastantes años. Esto sería tanto como que ahora estuviéramos pensando que el reentender nos lleva directamente al principio de la recursividad, una condición de bucle que nos tiene que llevar a un rearmado, a un reajuste y a un reentendimiento de cada una de las condiciones específicas que subyacen. Ahora bien, si nosotros nos movemos ya hacia el campo del recomprender, pues ahora nos encontramos con un principio del orden dialógico que permita ahora establecer un diálogo no solo entre los conocimientos y los saberes, por ejemplo pensando el conocimiento del orden disciplinario, científico que no cientificista, y la cuestión de los saberes como estas dimensiones lógicas que se despliegan en los sujetos en los diferentes ámbitos, por ejemplo en las cuestiones multiculturales o interculturales, y que van de una u otra manera posibilitando nuevas maneras de comprensión. Ahí tendremos un elemento del orden dialógico. También tenemos una cuestión dialógica cuando pensamos esta cuestión a través del orden de la transdisciplina que vamos empezando a rearticular formas de lectura de los objetos en el mundo y que por supuesto nos vamos introduciendo en el mundo. Ya no vamos a sostenernos como en ciertos postulados, como meros espectadores, como extranjeros o como nómadas dentro de los espacios territoriales, dentro de los órdenes geográficos, sino que nos vamos viendo insertados en las propias dinámicas y nos vemos de alguna otra manera ya encaminados a considerarnos partícipes de las propias dinámicas que se están allí desplegando ante nosotros. Por eso que ya va ilustrándonos el comprender a partir de una dimensión dialógica, ¿no?, cómo
el mundo está en las manos, ya no está en nuestras manos, sino en nuestras manos empiezan a organizar con el propio mundo, y esto va a dar por resultado que se tengan que sumar en cada una de nuestras acciones un marco ético y un marco moral. Por supuesto, también esta manera dialógica es una manera de que nosotros podamos situar claramente dos órdenes, por lo menos, de lectura del mundo. Aquello que viene de la ciencia, o lo que en un momento se ha pensado como ciencia y exclusividad de ella, ¿no? La dureza, y el orden de lo filosófico. Algo que la recursividad ya nos ponía de antemano a través de esas cuestiones de doble aspecto, de pluralismo ontológico, porque en los que nos ponen sobre la mesa es que no existe la ciencia y la filosofía, sino que hay cuestiones nucleares de una en otra, y que entonces se requiere por fuerza una cuestión dialógica que realmente vaya empujando paulatinamente a todo mundo a una condición del nuevo orden. Y por último, si nosotros consideramos el reinterpretar, nos estamos acercando ahora, en primera instancia, a la cuestión hologramática, ¿no? Vamos a ubicarnos allí como hay una parte del todo ¿no? En el todo, por supuesto, y del todo hay una referencia en cada una de las partes. Por tanto, hay una dimensión ahora de lo sinérgico en conjunto, todos, independientemente de la direccionalidad, nos movemos en conjunto en un determinado mundo, y por supuesto la cuestión de la recursividad en su señalamiento del pivote ontológico nos relanza ahora no en un bucle cerrado, sino en un bucle abierto, ¿no? Con múltiples caminos, de múltiples veredas, y por supuesto entonces de decisiones y determinantes, por ejemplo determinantes socioculturales que impactan en la generalidad de las comunidades y por supuesto en las producciones transculturales que éstas van teniendo. Pero también nos va a sumar hacia elementos, ¿no? Nos va a orientar hacia elementos éticos y bioéticos que están allí jugados. Ser humano, ¿no? Es en sí ya tener un procesamiento ético y bioético en el mundo, para conmigo y para con el otro. La otredad, el extranjero que yo soy para alguien más, se van a ver allí planteados y plasmados de primera mano. Por eso ya no va solamente siendo una integración, una condición interdisciplinaria, no es solo disciplinar, sino que se trata de una cuestión planetaria de conocimientos y saberes, una universalización. Cuando hablamos de planetario, no solo hablamos de la universalización como la cuestión del hombre, sino que también sumamos la globalización como la dimensión económica. No estamos considerando una u otra, sino ambas en una interrelación, en una nueva articulación, y que así debe ser leída, pero que también así va aportando elementos de diálogo para resolver problemas actuales, problemas que se han ido teniendo, y también de alguna manera proponer posibles soluciones a estos diversos campos problemáticos que todavía no impactan con total fuerza la humanidad. Estas condiciones, estas tres maneras, el reentender, el recomprender y el reinterpretar, entonces no están separados de la recursividad, de la cuestión dialógica y de la cuestión hologramática, pero tampoco se trata de fases independientes, sino se trata de tres cuestiones articuladas al unísono en diferentes condiciones dimensionales, y que, por tanto, no deben de ser contempladas como fases a alcanzar, sino como constantes a revisar, ya que de constante vamos a tener esta cuestión dinámica. Y por supuesto, esto quiere decir que no se trata de una vez y para siempre la adquisición de un pensamiento complejo, sino que es un ejercicio
constante y reiterado que puede empujar verdaderamente a cambios en la aproximación como son los cambios del orden de lo transdisciplinar.